Vamos a hablar de no confundamos la fe. ¿Amén? ¿Todos tienen fe? Amén. ¿Amén? Hay hombres y mujeres de fe acá. ¿Amén? Guerreros y guerreras de fe. Que saben que cuando uno ora, que cuando uno le pide al Padre, el Padre que pide justo, no solamente nos perdona los pecados, sino que nos responde. La fe hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Amén. Cuando uno ora, ora creyendo y sabiendo a quién le está pidiendo. ¿Amén? Amén. Y sabemos que lo que parece imposible para nosotros los hombres, es posible para Dios. Amén. ¿Y cómo Dios se va a mover? ¿Por mi circunstancia? ¿Por lo que yo estoy viviendo? No. ¿Cómo se va a mover Dios? La fe. Por la fe que yo tengo. Por mi fe. Le dice que los grandes siervos y siervas de Dios, por la fe hicieron cosas. Amén. Amén. Vamos a un repasito rápido. Noé, Dios le habló y le dijo, mirá, tenés que hacer un arca. Pero no solamente era de hacer un arca, sino que nunca había llovido en la tierra, no sabían lo que era la lluvia. Y que le diga a Dios a Noé, mirá, tenés que hacer un arca porque va a haber un diluvio, y andá a predecirle a aquellos que predicar que viene un diluvio, que sean salvos, y yo voy a hacer llover, y bueno, vale. Y imaginémonos Noé, en ese tiempo. No conocía la lluvia, no sabía ni lo que era la lluvia, pero él fue obediente y creyó, Amén. creyó a la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender en esta noche, a no confundirnos Gloria a Dios. y saber y entender qué es la fe. No confundamos la fe, amén. Amén. Bien, ahora su Biblia en Hebreos 11.1 nos va a decir, todos la saben, algunos lo saben, algunos lo conocen. Hebreos 11.1. Hoy Dios nos va a hacer crecer la fe, amén. Y si tenemos fe, vamos a tener más fe. Tengo una pregunta. Hebreos 11.1, mientras están buscando, ¿sí? ¿Por qué ustedes pueden, o por qué podemos pensar o creer que una persona que tal vez fue menospreciada, que una persona que tal vez fue rechazada, pudo haber cambiado? Porque hubo alguien que estuvo orando por esa persona. Porque muchas veces nosotros vemos con estos ojos y no vemos con los ojos como ve Dios. Nosotros vemos con estos ojos y decimos, mirá, ese no cambia más. Sin embargo, a mí la Biblia no me dice eso. A mí la Biblia me dice que para mi Dios nada es imposible. Amén. Es que si Dios me cambió a mí, que era una mula, un terco, puede hacer cambiar a aquel que dispone un corazón. Amén. Y sabemos que nosotros oramos a un Padre que es amor, que nos escucha, un Padre que está vivo, un Dios que tiene el poder para cambiar cualquier situación. Yo tengo que aplicar esa fe y ponerla por obra, porque dice que la fe sin obra. Es muerto. Entonces yo tengo que saber que para mi Dios nada es imposible. Después están los designios de Dios, de decir o no hacer, pero yo sigo creyendo que esa persona puede cambiar. Amén. Porque primero y principal yo no soy Dios. El que sabe todas las cosas es Dios. Amén. La Biblia dice, en Jeremías, como decíamos el otro día, 33.3, clama a mí y yo te responderé, y sus designios Dios te los va a contar. Tal vez algunos sí, otros no. Pero no porque Dios no quiera, sino porque tenemos que estar preparados a veces para los no de Dios. Porque los no de Dios duelen mucho, ¿eh? ¿Amén? Amén. Porque siempre nosotros queremos que Dios nos diga, sí, 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 dale, dale, dale. Y muchas veces Dios, porque tiene tanto amor y es nuestro Padre y nos cuida, nos va a dar algo que a nosotros nos va a hacer daño. Por más que nosotros nos enojemos, Dios no es un ser humano, Dios es un Dios de poder. Y Dios cuando te dice no, es no, pero es no para tu bien. ¿Sí? ¿Qué es la fe? 11.1. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? Amén. Ahora voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 11.1 dice así: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Amén. ¿Cuántos están esperando algo de parte de Dios? Amén. Bien, ¿y cuántos tienen la confianza de saber que si es su voluntad y está dentro de los designios de lo que Dios tiene para mi vida, se va a cumplir? Amén. Eso va a suceder. No sé si va a ser mañana, pasado, va a depender de tu fe y de los planes y los tiempos de Dios. Pero yo sigo creyendo que para Dios nada es imposible Amén. Gloria a Dios. y que va a suceder.
y que de verdad sucederá. Y dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. O sea, entonces la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Vamos bien? Amén. ¿Se entendió? Entonces la palabra de Dios nos da una definición exacta de lo que es la fe. Porque verdaderamente muchas personas se confunden de lo que es la fe. Están confundidas y tienen equivocados los conceptos de lo que es la fe. Aún dentro de las iglesias, Es muy importante comprender que la fe verdaderamente, o es importante comprender qué es la fe verdaderamente. Yo tengo que saber que a mí la palabra de Dios me dice, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Amén. ¿Y cómo se agrada a Dios? Por cómo yo hablo, cómo explico. ¿Cómo se agrada a Dios? ¿A través de qué? La fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible imposible. agradar. Si yo no tengo fe, es como que si fuera que estoy rechazando a Dios. No sé si me van siguiendo. Amén. Porque yo tengo que tener fe y de saber que para mi Dios nada es imposible. Y no solamente de tener la fe, sino de creer lo que es así. De creer que Dios puede cambiar mi vida. De que Dios puede cambiar el ambiente de mi hogar. De que Dios puede sacar a los jóvenes de la delincuencia, del alcohol, de la droga, porque si lo hizo con personas que hoy testifican del poder de Dios, es porque Dios lo puede hacer. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro deber? Orar por ellos. Orar con un corazón sincero. Orar con un corazón sabiendo en quién confía y diciéndole, Señor, yo sé que esos chicos van a salir. No sé cuándo, pero que algún día, Señor, tú los vas a sacar, Porque si lo hiciste conmigo, lo vas a hacer con ellos. Es muy importante comprender que la verdadera fe tiene que agradar a Dios, porque si no es imposible agradarlo a Dios. Si no hay fe no lo podemos agradar. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser una fe verdadera y sin fingimiento. Tenemos que creer en Dios sin fingir, siendo transparentes y siendo sinceros. Nuestra fe tiene que ser una fe firme, de saber que a pesar de lo que yo estoy viviendo y lo que mis ojos me quieren mostrar o la realidad me quiere mentir, yo sé que para mi Dios nada es imposible. Podemos testificar de una persona que hoy fuimos, por ejemplo, no fue hoy, un tiempo atrás, fuimos al hospital mercante, para la gloria de Dios. Mañana le cortaban la pierna, estaba su hija ahí, llegamos, le dijimos, mirá, usted tiene fe, usted cree, nosotros no hacemos nada, lo que hace es Dios. Si usted tiene fe, conoce a Jesucristo, nos hizo la oración de fe, la hija también, oramos, nos fuimos. Al otro día suena el teléfono, tipo 3 de la tarde, y uno que piensa, porque Satanás es muy astuto, uy, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo habrá salido de la cirugía? Lo primero que pensamos. Y era para decir uno, mirá, no sé qué pasó, pero la pierna de mi papá hoy amaneció bien. Los médicos están, hay un revuelo acá, va a venir una cirujana que es la más importante, que especialista no sé qué. El hombre llegó a la iglesia con un bastoncito. No le faltaba nada. Dios hace las cosas como Él quiere cuando alguien le cree. No fue la necesidad del hombre, tal vez Él usó esa necesidad para que ese hombre pudiera abrir su corazón. A veces Dios va a poner circunstancias en nuestras vidas para que nos demos cuenta que solo no podemos, que lo necesitamos a Él y que aprendamos a depender pura y exclusivamente de Él. De que nuestra fe se active, que nuestra fe empiece a funcionar, que ese motorcito de la fe empiece a arrancar y a funcionar y saber que muchas veces la realidad nos va a querer hacer retroceder. Satanás va a querer usar la realidad para engañarnos, pero sabemos que el único que puede cambiar la realidad es Dios. Amén. ¿Amén? Bien, es por eso que hoy vamos a reflexionar, vamos a analizar, vamos a dejar que Dios escudriñe nuestro corazón en aquellas cosas que muchos de nosotros por ahí creemos y estamos confundidos de lo que es la fe. Punto número 1 para las hermanas que anotan, las estudiosas. Amén. Que Dios siga derramando su sabiduría en nosotros. El punto número 1
No confundamos la fe con los sentimientos. Ahí hay que estar algo bien alineados a la voz de Dios, amén. Por eso es importante orar, por eso es importante estar en comunión, por eso es importante estar en diálogo con papá, para no confundirnos. Nuestros sentimientos son muy engañosos. ¿Vamos bien? No confundamos la fe con los sentimientos. Hebreos, dijimos recién, 11.1 dice, después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, por lo tanto, no es un sentimiento. La fe no es un sentimiento. No se trata de sentir si yo tengo fe. No se trata de sentir si yo confío en Dios. Pues los sentimientos muchas veces son cambiantes. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, entonces ya no voy a confiar en Dios porque estoy mal. Si estoy bien, voy a confiar en Dios porque estoy bien. Si me pasó algo, no voy a confiar en Dios porque me pasó algo. Me manejo, ¿por qué? Por emociones. Por sentimientos y emociones. Y las emociones son cambiantes porque dependen ¿de qué? ¿De qué depende? Estado de ánimo. Del estado de ánimo, de una circunstancia. Mientras esté todo bien, gloria a Dios, creo en Dios. Pero cuando me pasan situaciones, por manejarme por sentimientos, voy a empezar a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? Porque las emociones y los sentimientos se adaptan a las circunstancias de la vida. Los sentimientos muchas veces, si nosotros no los controlamos, se pueden convertir en emociones tóxicas. ¿Sabe cuántos ministros, por manejarse por emociones, se desviaron? ¿Cuántos cristianos, familias, por manejarse por emociones o utilizar las emociones para un beneficio? No nos manejemos por emoción. Amén. Manejémonos bajo la guía y la autoridad y la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Pues los sentimientos son cambiantes y dependen mucho de la circunstancia que vivimos. La fe no se trata de un sentimiento de un positivismo. Un sentimiento de que todo va a salir bien. No se basa eso la fe. Si no, estaríamos engañando. Porque los designios de Dios son los designios de Dios. Él es soberano. Él es el creador de todas las cosas. Y Él conoce todas las cosas. No, claro que nosotros seguimos orando y clamando y sabiendo de que Dios lo va a hacer. Pero no tenemos que usar la fe como un positivismo. Porque creer eso me puede llegar a hacer equivocar y mucho. Me puede llegar a hacer cometer graves errores. Pensando que lo que yo voy a hacer, lo que voy a hacer va a ser positivo para mi vida cuando no lo es. Entonces la fe no se trata de un sentimiento de positivismo. Porque esos sentimientos de positivismo están basados en cosas ilusas. ¿Qué es una cosa ilusa? Una cosa engañosa. Satanás sabe utilizar bien. ¿Qué son las cosas ilusas? Cosas falsas, ficticias, no son reales. La palabra de Dios nos declara que la fe es primeramente ¿qué? Certeza. ¿Y qué significa certeza? Certeza es conocimiento seguro. Y tengan en cuenta esto para saber lo que es la fe. Porque esto lo tenemos que aplicar nosotros en nuestra vida. ¿Qué es tener certeza? ¿Qué es la certeza? ¿Por qué Dios dice que es la certeza? Seguridad. Claro, es conocimiento, es estar seguro y tener en claro que se tiene algo. ¿Cuántos me van siguiendo? Es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Yo estoy convencido y seguro de quién es Dios. Amén. Tenemos que estar sabiendo que la certeza es eso. Que si lo que yo le estoy pidiendo a Dios va a ser de bendición para mi vida, yo sé que estoy seguro en quién estoy confiando y a quién estoy pidiendo. Eso es certeza. Certeza es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Es decir, que la fe viene de ¿qué? De conocer a la pastora, de conocer al pastor, de conocer a mis hermanos. No. ¿De dónde viene la fe? ¿De conocer a quién? A Dios. ¡A Dios! Amén. Cuando uno conoce a Dios, sabe quién es Él. Por eso cada día tenemos que buscar y anhelar, conocerlo cada día más a Él. Porque Él es tan grande y Él es tan poderoso que con nuestra mente no lo vamos a poder lograr conocer. Sino, ¿cómo vamos a conocer a Dios?
corazón. Por eso es importante tener un corazón sano, tener un corazón limpio, un corazón lleno de amor, no de maldad. Nos declara que la fe es primeramente una certeza, dijimos. Es decir, que la fe viene de conocer a Dios, de conocer su palabra, de conocer su poder y de conocer sus promesas. ¿Cuántos saben que hay promesas de parte de Dios para tu vida? Algunas ya se cumplieron y otras están por cumplir y otras se van a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Esto es fe, amén. Claro que sí. Si yo lo creo y tengo la certeza de que estoy seguro a quién estoy pidiendo y de lo que yo le estoy pidiendo Dios me lo va a dar, tengo que creer. También la palabra de Dios nos dice que la fe es una ¿qué? Convicción. ¿Y qué es una convicción? ¿Alguno sabe qué es una convicción? ¿Saben qué es una convicción? Es el convencimiento que se tiene sobre algo. O sea que cuando nosotros leímos Hebreos 1.1 dice, la fe es la certeza. ¿Qué dijimos que era la certeza? La seguridad. De lo que yo espero. Y la convicción dijimos que era que yo estoy convencido de lo que yo no lo veo, lo voy a ver. Amén. Esa es la fe. Simple. La fe no se maneja por emoción, dijimos, por un sentimiento positivo. La fe se maneja, o la fe llega a nuestra vida, o uno realmente tiene fe cuando cree en Dios y conoce a Dios. Amén. Es el conocimiento que se tiene sobre algo, es decir, la fe viene cuando estamos convencidos de que Dios no miente. Dios no te va a mentir nunca. Si Dios dijo que va a hacer algo, lo va a hacer, porque aquí está la verdad. La palabra de Dios no miente, esta palabra habla sola y convence. Esta palabra restaura, sana, libera. Esta palabra tiene poder. Amén. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Amén. Dios no miente y lo que ha prometido para tu vida, Dios lo va a cumplir. Tal vez se retrase, ¿sí? Porque Dios nos está preparando. Pero si Dios dijo que lo va a hacer, yo no dudo, porque tengo ¿qué? Fe. ¿Amén? Amén. Punto número 2. No confundamos la fe con un escondite. Punto número 2. No confundamos la fe con un escondite. Vamos a la palabra en Efesios capítulo 6, 16. Dios está enseñando, amén. Y es lindo aprender todos juntos. Porque esta es una iglesia que se tiene que aprender y se maneja por fe. Amén. No por sentimientos humanos, sino por la guía y de saber quién es el que nos respalda. Amén. Muchas veces buscamos un respaldo en alguien. Claro que lo tenemos que tener porque es fraternidad, porque es comunión. Pero yo tengo que aprender a depender pura y exclusivamente de Dios. Amén. Porque Dios es el que va a tocar el corazón del que tenga que tocar para bendecir a sus hijos. Amén. Hay mucho testimonio de eso. Amén. Que lo que parece imposible a través de Dios, para los hombres es posible para Dios. Amén. Bien, no confundamos la fe con un escondite. Efesios 6, ¿lo encontraron? 16 dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Lo leemos de vuelta? ¿Lo encontraron o no? Sí. Ese Efesio estaba escondido, ¿eh? Ahí por fe lo encontraron. ¿Sí? Dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Muchos cristianos, quiero que me escuches bien, dicen estar orando, confiando, pero no quieren enfrentarse al problema. Muchos decimos, no, sí, yo estoy orando, sí, yo confío, yo sé, pero a la hora de enfrentarse al problema, lo usan a la fe como un escondite. Y eso no es la fe. Porque el que tiene que huir no somos nosotros. El que tiene que huir es el enemigo. Amén. Porque mayor es el que está con nosotros que aquel que gobierna el mundo. Amén. El que tiene que salir corriendo cuando no me ve a mí, no soy yo, sino Satanás.
Porque a mí me respalda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y porque soy su hijo. Y porque yo creo que Él me va a guardar. Amén. Mientras yo esté haciendo las cosas bien, ¿no? Amén. Muchos cristianos dicen estar orando, confiando, pero no quieren enfrentarse al problema, no quieren dar pasos de fe. Y Dios nos está enseñando con lo que pasó el otro día, ma, pastora, a dar pasos de fe. De saber que cuando los cielos se abren, es porque Dios te bendice. Y no estoy hablando de una bendición económica, no. De una bendición espiritual para tu vida. De esa llenura que nosotros necesitamos, que hay vacíos muchas veces en nuestras vidas, que solamente nos va a llenar la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que una vez hablamos del rompecabezas? Nosotros creíamos estar completos, pero faltaba la pieza fundamental cuando no conocíamos a Cristo. Faltaba la pieza principal, que era su presencia en mi vida, su presencia en una vida. Nosotros necesitamos de Él. No quieren entrar en la batalla. Muchos cristianos oran, confían, todo, pero no quieren enfrentar el problema, no se quieren enfrentar en la batalla, no quieren ir al frente, no quieren dar ese pasito para decir, bueno, hoy voy a decidir seguir a Cristo. Cueste lo que me cueste, yo sé que me voy a caer, yo sé que Dios me va a levantar, pero yo quiero tomar esa decisión de enfrentar la situación que hoy yo estoy viviendo, de decirle hasta acá llegaste, basta. A partir de hoy yo tomo la decisión de levantarme y luchar por mi vida y por mi familia. Amén. Pero no estoy luchando solo, sino que hay alguien que me va a dar la fuerza y el que va a pelear mis batallas. Amén. Y el que te va a abrir camino donde no lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Amén? No quieren entrar en la batalla, son cristianos que doblan la rodilla, que claman, pero no quieren batallar. El Evangelio es un Evangelio de poder. Amén. ¿Y sabes qué? Como dijimos el otro día, hay una guerra espiritual que se libra en los cielos cuando uno va a tomar una decisión de seguir a Cristo. Hay una lucha, más allá de la lucha diaria que tengamos nosotros para vencer, esa lucha interna de tomar esas decisiones que sabemos que tenemos que tomar, pero que muchas veces nos cuestan, porque no tenemos a Dios, o porque si lo tenemos a Dios, no lo dejamos que Él trabaje como Él tenga que trabajar en mi vida. Miren esas luchas, perseguidos yo tengo que enfrentar y tomar decisiones tomadas de la mano de Dios. No quieren enfrentar las situaciones cara a cara, no se atreven a pararse frente a sus problemas y enfrentarlo. Tenemos que saber que la palabra de Dios nos dice que la fe no es un escondite, sino que es ¿un qué? Un escudo. Un escudo. ¿Y un escudo qué es? ¿Un arma de qué? De guerra. El escudo lo utilizan los soldados para protegerse de sus enemigos. Y la fe tiene que ser un escudo de protección sobre mi vida. ¿Para qué? Para apagar esos dardos que el enemigo me quiere tirar, esos pensamientos de negatividad, esos pensamientos de amargura, esos pensamientos de que nadie me quiere, esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de enfermedad, esos pensamientos de pobreza espiritual. Somos hijos del gran yo soy. Los cristianos muchas veces no nos damos cuenta del poder y la autoridad que tenemos, lo espiritual, de hacer retroceder y de hacer caer muros. De hacer retroceder y cambiar la atmósfera de tu casa. De poder entender que realmente somos hijos de un Dios poderoso que nos dio la libertad y que nos dio la fe como un escudo. La fe la tenemos que utilizar nosotros para apagar los dardos que van a venir del enemigo. Porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Por qué no va a querer? Bueno, en su momento no quiso que Marcos conozca a Cristo porque sabía que si Marcos conocía a Cristo, la historia de su vida iba a cambiar. Y no solamente su historia, sino su familia iba a cambiar. Porque él también lo sabe. Él vino a matar, a robar y a hurtar y destruir. Él quiere destruir al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué va a atacar al ser humano? Porque Dios ya lo venció en la cruz, Jesús ya lo venció.
Le sacó todo el poder y la autoridad, lo venció. Venció la muerte. Entonces tenemos que tener esa fe de saber en quién confiamos. De saber que mi fe no tiene que ser un escondite. No es un lugar para esconderme cuando vienen los problemas, sino es un lugar para que yo agarre el escudo de la fe, empiece a orar y a clamar, creyendo de que Dios me va a sacar de ese lugar. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Un escudo sirve para, ¿qué dijimos? Para que los soldados que entran en batalla se puedan defender de los ataques del enemigo. Tenemos un enemigo, la Biblia lo dice. ¿Quién es nuestro enemigo, nuestro adversario? El diablo, Satanás y todas sus huestes. Pero también sabemos que Satanás va a querer tirar dardos y nosotros los podemos pagar ¿con qué? Con el escudo de la fe, del Evangelio, con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que estamos hablando. Que claro que tenemos que doblar nuestras rodillas, que tenemos que clamar, que tenemos que pelear la batalla espiritual, pero también tenemos que saber que hay problemas que hay que enfrentarlos. Hay que ir a esos problemas y enfrentarlos. Y en el nombre de Jesús van a ser derrotados. Amén. Yo no sé lo que estás viviendo hoy. Yo no sé tus problemas. Pero sí te puedo decir que es el tiempo y el momento de empezar a utilizar la fe como un escudo. Desde el día que conociste a Cristo, entraste en una batalla. Hoy día vamos a hablar de lo que es una batalla espiritual. Porque lo espiritual es mucho más real que el mundo en que nosotros vivimos. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que somos seres espirituales y tenemos una autoridad dada por Dios para hacer retroceder toda fuerza, toda potestad sobre mi vida y sobre mi casa y sobre mi familia. Tenemos que ir y enfrentar los problemas. Tenemos que ir y hacer lo que nos corresponde hacer nosotros con el escudo de la fe. Porque lo que nosotros no podamos hacer, lo va a hacer Dios. Amén. Lo que yo no pueda hacer, me va a dar Dios la fuerza para poder lograrlo hacer. Lo que yo hoy no veo, porque tal vez la circunstancia y el momento, la situación no me deja ver, Dios lo va a hacer. Dios puede cambiar al corazón más duro. Dios puede cambiar a tu esposo o a tu esposa. Si no está viniendo a la iglesia, vamos a empezar a orar con dirección de fe. Empezar a clamar y a utilizar ese escudo, esa arma de guerra, para hacer que los dardos del enemigo se apaguen. Vamos a empezar a defendernos con el escudo de la fe, de los dardos del maligno. ¿Cuáles son esos dardos? ¿Cuáles pueden ser esos dardos? Por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver. Hoy no tengo ganas de hacer nada. El desgano, el desánimo. ¿Cuáles pueden ser esos dardos que el enemigo te tiró? Porque cuando es lindo, cuando estamos fortalecidos y nos salen las cosas bien, ¿no? Pero si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, quedamos desprotegidos. Por eso es importante tener una comunión con Él. Por eso es importante rendirle cada día nuestro corazón. Por eso es importante cada día decirle que lo amamos, que lo necesitamos. Por eso es importante cada día tener un lugarcito, un momentito, en el medio del día, en el medio de la mañana, de la tarde, de la noche, para arrodillarnos y darle gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Decirle gracias por lo que yo estoy pasando, porque voy a ver tu mano de poder en mi vida. ¿Qué puede ser otro dardo del enemigo? Una crítica. Tal vez te criticaron y te agarró con el escudo bajo, vos pensando en la polleta así, al escudo estaba así, ¿no? Y vino una crítica y cada rato te agarró medio débil y te hizo tambalear en la fe. O empezaron las preocupaciones, empezaron los temores. Claro que eso va a estar en nosotros porque somos seres humanos. Claro que los sentimientos van a estar porque fuimos creados con sentimientos por Dios. Pero no podemos dejar que esos sentimientos me manejen mi vida. Yo no puedo dejar que una angustia me maneje mi vida. Yo no puedo dejar que un dolor me maneje a mí. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me maneje a mí. Amén. Entonces va a llegar un momento donde el día malo va a llegar porque la Biblia habla de eso. Así es.
Pero ese día tenemos que estar fortalecidos para cuando venga el día malo. ¿Va a venir una noticia mala? Claro que sí. Pero ese día yo tengo que estar fortalecido en Dios. Claro que vamos a pasar tiempo de duelo. Claro que sí. Pero el duelo no puede quedarse en mi vida para siempre. Tiene que ser pasajero. No me puede encarcelar un desánimo. No me puede encarcelar una falta de perdón. Yo tengo que tomar la decisión de dar ese pasito de fe, de abrir la puerta y salir y buscar lo que Dios tiene para mi vida. ¿Cuál puede ser otro desánimo? Una amenaza, los miedos, las dudas. Cuando entra una duda en tu corazón o entra en tu mente, apaga la fe. Y Satanás sabe usar muy bien las dudas. Las utiliza muy bien. A un cristiano, vuelvo a decir esto, en el entorno cristiano, la duda, cuando entra la duda, se apaga la fe. La duda es manejada por el enemigo. Dios nunca te va a poner una duda. Dios te va a dar siempre una certeza. Amén. Si estás dudando de lo que estás por hacer, no es Dios. Pero no te manejes por emociones. Recuerda, las emociones pueden jugarnos en contra. Dijimos que las emociones se adaptan a las circunstancias o al momento que estamos viviendo. Yo siempre tengo que creer a Dios. Amén, ¿vamos bien? Amén. Bien, que Dios nos siga dando sabiduría. Ayúdanos, papá, te amamos. Gracias. Punto número 3. No confundamos la fe con la imprudencia. Punto número 3. No confundamos la fe con la imprudencia. Proverbio 22:3. Vamos a buscar Proverbio 22:3. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. A ver, vamos a leerlo en la Reina Valera. Proverbios 22, 3. Echa, arriba. 22:3, ¿lo tienen? Casi lo encontraron. Búsquenlo tranquilo. Proverbio 22:3. Hace calor ahora, ¿o no? Dios está hablando a mi vida, amén. Dice así, Proverbio 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Bien, vamos, ahora se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. El mismo versículo 22:3 dice así. El prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante. Total, a mí no me va a pasar nada porque yo creo en Dios. ¿No? Y recae y recibe el daño. El prudente ve el peligro y ¿qué hace? Yo sé que va a pasar algo, lo voy a evitar. Yo creo en Dios, pero no me voy a creer Superman. Yo creo en Dios, pero si también Dios me dice, no vayas por ahí, andá por acá, no voy a usar la fe como una imprudencia y decir, no, porque yo estoy mega ¿cómo dice? Ungido. Voy a pasar por acá en el medio de la balacera y las balas no me van a pegar. ¿Dios no puede hacer eso? Claro que sí, que lo puede hacer. Pero si a mí Dios me dice pasar por la balacera, yo sé que vino de parte de Dios y yo tengo una relación íntima con Él, voy a pasar. Pero si a mí Dios me dice, no pases, no te creas porque te vas a golpear, no pasemos. Seamos prudentes. No usemos la fe como algo insensato. No usemos la fe como decir, bueno, sí, total, si Dios está conmigo, voy al baile, voy a llevar tratadito y terminamos todo. ¡No! Porque si yo no estoy preparado, si todavía alguien no trabajó conmigo, ¿qué va a pasar? El prudente que dice ve el peligro y se aleja. El imprudente ¿qué hace? O el insensato ¿qué hace? Sigue adelante y recibe el daño. Recibe esos golpes. Y muchas veces Dios trabaja a través de esos golpes. Porque las consecuencias van a estar. Siempre reconozco, cada decisión que tomemos va a tener una consecuencia. Y Dios claro que te va a seguir amando. Pero si te la mandaste, las consecuencias van a venir y aguantársela. ¿Vamos bien? ¿Qué es una imprudencia? Es un acto reflexivo o torpe que implica un cierto riesgo para el que lo comete
o para los demás? Voy a leerlo de vuelta porque están anotando. Que es una imprudencia. Es un acto reflexivo torpe que implica un cierto riesgo, no solamente para aquel que lo va a hacer, sino también puede ser un riesgo para los demás. Porque yo creo que si hoy tomo una mala decisión, yo no solamente me va a afectar a mí, va a afectar a mi familia. Si yo tomo una decisión de imprudencia, una decisión torpe, no solamente va a afectar mi vida, va a afectar a la iglesia, va a afectar a muchas familias, va a afectar a mi entorno. Por eso tenemos que ser sabios en tomar decisiones. Una persona imprudente es una persona irresponsable, es una persona insensata, es una persona negligente, una persona descuidada. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos personas de fe. Amén. Amén. Pero que no seamos personas imprudentes, que no seamos personas insensatas, que no pensemos que cada consecuencia que yo voy a hacer va a tener siempre un buen final. Porque si yo hago mal las cosas, las consecuencias las tengo que pagar, dijimos. Que no pensamos nosotros que si yo voy a hacer algo, eso que yo voy a hacer no le va a agradar a Dios y me va a traer problemas. Que nosotros como hijos de Dios no aprendamos a no conducirnos como insensatos, sino como prudentes, sino como personas guiadas por el Espíritu Santo. De aprender a saber que si a mí Dios me dijo que vaya por acá, yo tengo que ir por acá. Por más que me digan que este camino es más corto, por más que a mí me digan que acá hay más cosas, por más que me ofrezcan esto, por más que me ofrezcan aquello, si a mí Dios me dijo seguir derecho, yo voy a seguir derecho. Eso es ser prudente y ser obediente a la palabra de Dios. Y eso es tener fe, porque yo no sé a dónde Dios me dijo que vaya. Él me dijo seguir derecho. Yo voy a seguir derecho. Tengo fe que a donde Él me va a llevar va a ser un buen puerto. ¿Va a haber luchas, pruebas? Claro que sí. Seguramente alguien te va a querer poner a traba. Eso no va a pasar en la iglesia Rama Fructífera. Pero tenemos que aprender a amarnos y a ser dirigidos por fe en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchos cristianos dicen que hacen algo por fe, pero en realidad muchas veces esa fe es imprudencia. Podemos ver que cristianos se endeudan, y esto, que Dios me dé la sabiduría y nos dé la sabiduría a nosotros para ser buenos administradores, no solamente en esto que es dinero, sino en mis tiempos para tener una relación con Él. Que Dios nos enseñe a ser buenos administradores de sus cosas, de ser buenos administradores principalmente de su palabra, de saber administrar bien lo que Dios quiere que digamos. Tal vez ustedes lo han vivido, tal vez ustedes han escuchado, que muchas veces podemos ver que es lastimoso esto, sí que es lastimoso. Muchas veces podemos ver cristianos que se endeudaron, compraron, que piden cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Y se creen por la imprudencia de la fe que Dios les dijo que hagan eso. Cuando Dios realmente no le dijo, tal vez fue una emoción, por la circunstancia y por la desesperación, que se manejaron así. Que Dios nos enseñe a ser siempre prudentes. Cosas que por ahí piensan y anhelan que están en la voluntad de Dios y que no es así. Es más, no tienen la capacidad ni los recursos después para abonar esa deuda, pero siguen o se excusan en que ellos la van a abonar por la fe. Esto es un tema delicado, pero es una realidad. Ahora, si yo sé que a mí Dios me dijo hacelo, Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir para que eso se haga. Pero para que pueda pasar esto, yo tengo que tener una íntima relación con Dios. Yo tengo que estar empapado. Tengo que saber discernir cuál es la voz que me vino a hablar. Y más si estoy en un momento de desesperación. Por eso David dijo, pacientemente esperé en Jehová. Él oyó mi clamor. Yo no sé lo que estás viviendo hoy, pero tengo para decirte esto. Espera en Dios, que Dios va a mover lo que tenga que mover y tu situación se va a solucionar. Si fuera tal vez por vos, hoy haces cualquier cosa, no hagas un desastre. Espera en Dios, confía, créele a Dios y Dios lo va a hacer. ¿Vamos bien?
Otros hacen cosas ilegales y después dicen, no, todo me va a salir bien, porque lo hago por fe. No, si yo no me manejo, o si yo, un ejemplo, si yo compro cosas que sé que no fueron bien compradas, que fueron ilegales, que fueron hurtadas, que fueron robadas, las compro porque me salen más barato, ¿estoy agradando a Dios? No. ¿Y me va a ir bien? No. No, hermanos, esto no es así. Yo tengo que aprender que tengo que manejar mi ser íntegro en cada decisión que yo tome, porque Dios es el que está mirando mi accionar. Yo les puedo decir a Cris, mirá, Cris, compré este teléfono, mirá, este teléfono sabía que era robado. No lo puedo comprar, hermanos. Te lo agradezco, pero no. Porque si yo compro esto, me estoy robando mis bendiciones. Porque Dios es justo. La justicia de Dios es perfecta, es divina. Y Dios me va a dar los recursos a mí, por mi accionar y por ser obediente a su palabra, para poder sacar el teléfono, si Dios quiere que lo saque, como tengo que hacerlo. La imprudencia muchas veces nos hace manejar mal. Y eso no es fe, es imprudencia. La palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos ser sabios. Y si vemos el mal, tenemos que ¿qué? ¿Hacerlo? No. Esquivarlos, apartarnos. No tenemos que poner en esa situación de decir, bueno, yo sé que estoy necesitando el teléfono, lo voy a poner a prueba de Dios a ver si este teléfono, aunque sea medio por izquierda, lo compro y Dios me bendice. No lo pongas a prueba, Dios. Sí dice Dios que lo pongamos a prueba en otro contexto, pero no, una vuelta a la chica, me acuerdo. Y Satanás es muy astuto, ¿eh? ¿Te acuerdas ayer cuando íbamos a la casa o te fui a buscar a la casa de la hija de Marce Sordán? Que un chico se bajó de un colectivo, se le cae el teléfono. Y yo estábamos con Ángel, el chiquito tenía la mano. Y yo dije, se le cayó el teléfono. Vino un pensamiento y dije, mirá, justo lo van a tener. ¡Qué bendición! Digo, ¿no? ¿Lo agarró? Dios me bendijo. No. Lo agarramos. Le dije, Flaco, vení, se te cayó. Muchas gracias. Y dice, porque esto es lo que yo trabajo, me re... Y así tenemos que hablar nosotros. Así es. Yo sé que hay una persona antes mío que se le cayó algo, no es una bendición. Dios te va a bendecir cuando vos le digas, mirá, esto se te cayó, esto es tuyo. O Señor, mire, se le cayó esto. Y Dios te bendice por tu accionar y por tu corazón. Esos son los verdaderos hijos de Dios. No los que venimos a contar, que predicamos, los que hablamos, gloria a Dios. No, los que con su accionar demuestran que somos hijos de Dios. Amén. Que tenemos un corazón sano, un corazón limpio, un corazón sin interés. Lo único que a mí me interesa es que Dios me siga bendiciendo y derramando de su poder y su presencia en mi vida. Amén. Para poder cada día ser mejor papá, mejor esposo, mejor hijo de Dios. La fe no es imprudente. El cristiano de fe pide la dirección al Espíritu Santo. Busca conocer la voluntad de Dios. Y no solamente la busca, sino la hace. No tomas decisiones arrebatadas e insensatas bajo la excusa de hacerlo por fe. Porque ustedes deben conocer a alguien que se nació por fe. La fe. Volvimos de vuelta. ¿Qué es la fe? Es la certeza, es la seguridad. Es el estar seguro de que Dios a mí me va a dar lo que yo necesito. Amén. Y es la certeza. ¿Qué dijimos que era la certeza? A veces alguien se acuerda. O la convicción, perdón. Es estar convencido de que lo que yo no veo, lo voy a ver con mis propios ojos. Amén. Y por ahí cerrando. La verdadera fe se basa en Dios mismo. ¿Cuántos tienen una verdadera fe? Tu verdadera fe no se va a manejar en tus emociones, sino se va a manejar en Dios mismo, revelado en tu vida. La verdadera fe se basa en Dios mismo, en el único y verdadero creador, y en todo lo que dice su palabra. Contrario a lo que muchos piensan, la fe en Dios y en su palabra no es una fe ciega, sin base para un entendimiento humano, no. Creer es saber.
Creer es más que saber, perdón. Creer es más que saber. Creer es más que tener simpatía. Creer que implica confiar, depender, aceptar, involucrarse, entregarse y descansar en Dios. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Creer en Jesús significa confiar en que Él es el Señor y que Él es suficiente para ayudarnos, cuidarnos y salvarnos. Y vamos terminando con esto. Jesucristo es el autor y ¿qué? ¿De qué? Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Y saben cuál es el objetivo central de la fe en Cristo? ¿Saben cuál es el objetivo central de tener fe? Es tu salvación. Es la salvación de nuestro hogar. De la salvación de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi nieto, de mi vecino. Esa es la verdadera fe. De saber que hubo alguien en la cruz que entregó su vida para salvar nuestra alma. Para que el día de mañana, cuando tengamos que partir de esta tierra, tengamos la vida eterna y la verdadera vida junto a nuestro Dios. Eso es tener fe. Ese es el objetivo central de la fe en Cristo, tu salvación. Cuidémosla. Dios nos invita hoy a creer no solamente cuando las cosas me van mal, sino a creer todos los días en Él. Y si nuestra fe es pequeña, tenemos que decir como dijeron los apóstoles de Jesús, Señor, ¿cómo le dijeron los apóstoles? Señor, aumenta nuestra fe. Señor, en esta noche te decimos, aumenta nuestra fe. No temamos, o hermana, hermano, no temas, no te desanimes, sino simplemente cree. Porque para el que cree, todo le es posible. Lo voy a decir de vuelta, porque para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, no solamente algunas cosas van a pasar, sino todas van a suceder. Amén. Yo no sé qué es lo que está haciendo en esta noche a Dios. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu relación con Él. No sé cómo está tu fe. Pero recuerda esto. Recordemos siempre esto. Nunca nos olvidemos de esto que es fundamental. Tu boca y mi boca tienen poder. Poder para dar vida o poder para dar qué. A partir de hoy, un hombre y una mujer de fe van a empezar a declarar que el cielo va a entrar en tu vida y va a cambiar lo que tenga que cambiar. Que el cielo va a entrar en tu casa y va a cambiar lo que tenga que cambiar. Por eso esta noche le damos gracias a Dios. Porque si te estaba faltando fe, la fe es simple. Es creer que en Cristo tenemos lo que necesitamos. No andemos buscando en otros lugares cosas que no nos van a servir, sino que todo lo que nosotros necesitamos lo busquemos en Él. Lo voy a invitar que se